El contralor Appolid hablaba, por ejemplo, de montajes, de videos editados, de persecución a policías, a militares, a defensores de la libertad, etcétera, etcétera. ¿Usted era en ese momento consciente de que eso estaba sucediendo? En ese momento, claro, por lo que yo le manifesté del informe que presenté al ministro Serrano, de que el coronel Carrión en ningún momento se ve que pone candado en la puerta de donde el presidente ingresó posteriormente. ¿En su informe consta eso? ¿En su informe consta que no se puso candado? ¿En su informe consta, digamos, la verdad de la situación? ¿O usted también fue cómplice? Y perdón que se lo diga así porque pues trabajaba para el servicio de inteligencia. No, yo no fui cómplice. Los documentos son mi respaldo. Como yo le manifesté, tengo el documento entregado al ministro Serrano, donde manifiesto que la persona que pone candado a la puerta es un sargento de apellido Quichimbo. Posteriormente yo entrego ese informe a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la Dirección de Contrainteligencia, al coronel Víctor Hugo Cano, y le manifiesto el nombre de la persona que puso candado a la puerta. Todo esto yo di a conocer. Es más, en el Ministerio de Justicia se fraguó el montaje de testigos. Se fraguó el montaje de testigos. Escúcheme bien, Andrea, y todos los televidentes, para incriminar no solo al coronel Carrión, sino al mayor Fidel Araujo. Usted recordará y recordarán los televidentes que el presidente de la República en un enlace sabatino dijo que el mayor Fidel Araujo le había querido matar con una cámara que tenía un dispositivo para disparar, una cosa tan absurda que fue lo que se montó en el Ministerio de Justicia, entre el ministro Serrano, las personas que estaban hecho cargo de la investigación y el juez, que en este momento yo puedo decir quién es el juez, el ex juez Juan Pablo Hernández, que era el responsable de todo esto, de orquestar con personal del ministerio. Y a mí el propio ministro Serrano me entregaba la documentación. Imagínese, Andrea, una investigación que estaba en etapa de indagación previa, como antes se la conocía con el antiguo COIP, ahora me imagino que tiene otro nombre, creo que es investigación previa, pero en esa fase donde nadie puede tener documentación alguna, el propio ministro Serrano tenía toda la documentación del mayor Fidel Araujo. Aquí está toda la documentación que tenía el ministro Serrano, de primera mano, cientos de hojas, análisis de peritajes de teléfonos. No, imagínese, y el delito más atroz que se puede haber dado es que el propio ministro era parte procesal de toda esta investigación, porque era la parte acusadora. Claro. Entonces, era juez, y en ese entonces, y encima más en el Ministerio de Justicia se manejaba toda esta documentación. Diego, antes de ir a la pausa, para que quede claro para América Latina, en ese entonces el ministro de Justicia era el señor Serrano. El señor José Serrano, hoy asambleísta, el que aparece en los videos. El ministro de Justicia era José Serrano Salgado. Voy a una pausa, si les parece, y vamos a hablar luego de la persecución a la que Diego Vallejo pues ha experimentado, su situación como asilado político en Estados Unidos, y luego vamos a hablar con otro opositor ecuatoriano también en el exilio, Francisco Endara, para seguir hablando de esto, del escándalo del 30 de septiembre. 10 años, un gobierno haciéndole creer a un país entero que ese día se había recuperado la democracia, que hubo un intento de golpe de Estado y la estantería empieza a caerse. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Hoy hablamos del 30 de septiembre en el Ecuador. Tenemos 3 testimonios, 2 en el exilio, 1 en el Ecuador, que pide justicia. También aboga por los que fueron detenidos ese día, ese 30 de septiembre, cuando se habló de un golpe de Estado en el Ecuador. Otros manejaban una sonada policial, pero se hizo un informe, una comisión para que investigara lo que había sucedido.
Ese día que llega a la conclusión que hubo un golpe de Estado. Hoy la estantería empieza a caérsele al gobierno del presidente Rafael Correa cuando también desde afuera, desde el exterior, el excontralor Carlos Polit dice que hay informe forjado, que ese informe que dice que hubo un golpe de Estado en el país, en el Ecuador, el 30 de septiembre del 2011, es falso, que se creó, que se montó, que se editó. Pues, señor Vallejo, ¿cuándo usted decide retirarse o apartarse del gobierno del presidente Rafael Correa? Bueno, una vez que el trabajo que yo venía desempeñando no tenía los resultados por los cuales a mí me contrataron, definitivamente me tocó dar un paso al costado y además por unos acontecimientos que se dio en la época del ministro Serrano, cuando investigó. Él es la persona que investiga absolutamente todo, estando en cualquier función, sin tener la facultad. Investigó el caso de los jueces de Guayaquil que querían comprar puestos en el nuevo sistema de justicia que se estaba desarrollando en esa época. Es en ese momento en que me desvinculo y empiezo mis actividades particulares y formo una corporación de transparencia para denunciar todos los actos irregulares que se cometían en el gobierno y todos los actos de corrupción que jamás salieron a la luz cuando yo fui funcionario público y consultor. Vallejo, ¿cuándo empieza este tema de la persecución? ¿Por qué usted tiene que salir a Estados Unidos? Bueno, este tema se da porque por mis denuncias que yo denuncié el proceso de selección del fiscal general de la Nación, en el cual fue electo Galo Chiriboga, por una disposición directa del presidente de la República, ejecutada por el ministro Serrano. Yo denuncié en los organismos competentes, en la propia Fiscalía presenté una demanda en contra del propio ministro Serrano, en contra de los miembros de la comisión de selección del proceso del fiscal general de la Nación, donde estos enviaban información privilegiada a Galo Chiriboga para que sea electo fiscal general de la Nación. Inclusive, Andrea, se robaron los discos duros de los comisionados, se robaron los discos duros. ¿Por qué? Porque el fiscal en esa época, Washington Pesantes, ya tenía conocimiento de esto y quería realizar una orden directa para tomar toda esta información de los discos duros de los comisionados. Por este miedo deciden hacer desaparecer los discos duros. Yo tuve conocimiento de eso, de esa información, y la hice pública y la denuncié en su debido momento. Adicional, denuncié también el proceso de selección del Contralor en el que ganó el doctor Carlos Polit. Sí. Asimismo, por inconsistencias en la información, por un sinnúmero de irregularidades, Andrea, que se dio en ese proceso, que en este momento no vale mencionar. Pero quiero volver a entender, señor Vallejo, ¿cuándo usted decide salir del gobierno? Constitucional por el caso de... Sí. ¿Cuándo usted decide salir del gobierno y denunciar todo esto? ¿Dónde fue, cuando ¿dónde me fue enteré el de quiebre? todas estas cosas, que el quiebre fue en que yo me vi inmerso en una persecución por parte del fiscal general en esa época, Washington Pesantes, porque el ministro Serrano le mandó a investigar las cuentas financieras, la información bancaria del fiscal Pesantes y de toda su familia, cayendo también en un delito al sustraerse toda esta información de la unidad de análisis financiero. El ministro Serrano en esa época, a través de una persona de apellido Pantoja, pide toda esa información, le entregan esa información y a mí el ministro me facilita y me dice que yo realice un informe de...